Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día, y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extremr, Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 11. Comienza el juicio. 2 días después. Dentro del patio de las hojas. Todos se habían puesto un nuevo conjunto de ropa. Trajes, para ser exactos, del tipo que se ve comúnmente en los tribunales. Curiosos por estos atuendos elegantes y únicos, la gente comenzó a preguntar de dónde venían. Uchiha Kei explicó. El clan Uchiha los adquirió a través del comercio con viajeros extranjeros. En verdad, estos trajes habían sido intercambiados por Uchiha Yato desde su sistema. Uchiha Kei confió en Yato implícitamente y suavemente hiló esta mentira para cubrirlo. Además, los trajes eran innegablemente afilados y su explicación ganó la aprobación de todos. Pero Uchiha Yato aún logró robar el centro de atención. No solo se había puesto el traje, sino que también había transformado su cabello originalmente negro en rizos dorados y voluminosos. Esto hizo que Yato pareciera más radiante mientras agregaba un toque de solemne dignidad. Yato se acercó a Sarutobi Hiruzen y le dijo: Okage-sama, este es el atuendo formal para la ocasión. ¿Qué piensas? ¿Estás satisfecho con eso, Okage-sama? La novedad ciertamente se logró, y el traje se veía excelente. A Hiruzen no pudo evitar que le gustara. Luego vino Shimura Danzo, quien también estaba intrigada por el atuendo y quería probárselo. En ese momento, un miembro del personal de Uchiha se adelantó para explicar que el atuendo de Danzo era diferente. Tendría que cambiarse en un área separada para garantizar el procedimiento adecuado. Danzo, siempre el intrigante, le preguntó en voz baja al miembro del personal si su atuendo era único. El miembro del personal lo miró asombrado y respondió: lo mejor del lugar, absolutamente único, hecho a medida y absolutamente incomparable. Es cierto que no muchos aún estaban al tanto de las tensiones entre los Uchiha y Shimura Danzo. Por ahora, todo parecía armonioso. Al escuchar las ingeniosas frases del miembro del personal de Uchiha, Danzo estaba convencido de que su atuendo sería excepcionalmente llamativo. Naturalmente, siguió al miembro del personal hasta la parte de atrás para cambiarse. El personal indicó que estos términos menores en realidad fueron ideados por Uchiha Yato, por lo que advirtieron: no digas que no te advertimos cuando el arrepentimiento venga más tarde. Las actividades preliminares concluyeron rápidamente, seguidas de los procedimientos judiciales estándar. Primero, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, asumió el papel de juez presidente, con Uchiha Yato y Uchiha Kei como asesores. Sin comprender completamente la situación, Omura Mitokado y Koharu Utatane notaron los dos asientos prominentes al lado de Hiruzen ocupados por miembros del clan Uchiha. Visiblemente disgustados, hablaron. Como asesores de Konoha, ¿dónde están nuestros puestos designados? Uchiha Yato respondió suavemente. Naturalmente, los dos asesores ocupan puestos de gran importancia, que representan a la población más amplia de la hoja oculta. Los dos consejeros, apaciguados por la explicación de Yato, sintieron que su dignidad se conservaba y su estado de ánimo mejoraba considerablemente. Con Danzo ausente y sin causar interrupciones, todo transcurrió sin problemas. Mientras se dirigía a los asesores, Yato también se dirigió al resto de la asamblea. Los casos que adjudicamos no son simplemente para los presentes en esta sala del tribunal. Conciernen a todos los ciudadanos de la hoja oculta, todos tienen derecho a saber la verdad. Esta declaración reforzó la confianza de los aldeanos que habían venido a observar, al tiempo que afirmaba su importancia. Posteriormente, se hicieron arreglos de asientos para otros, con figuras clave como testigos y custodios de pruebas asignados a secciones separadas. Si Shimura Danzo hubiera estado presente, escuchar las palabras de Yato habría señalado una desgracia inminente para él. Cuando un miembro del personal de Uchiha pidió orden, la corte de la hoja comenzó oficialmente.
En primer lugar, Sarutobi Hiruzen recitó imparcialmente los procedimientos de apertura del tribunal. Estos incluyeron anunciar el decoro de la sala del tribunal, verificar las identidades de las partes involucradas, presentar el panel judicial y el secretario del tribunal, informar a los participantes sobre sus derechos y obligaciones de litigio y preguntar sobre cualquier solicitud de recusación. Fiel a su reputación como orador hábil, aunque inicialmente no estaba familiarizado con la terminología formal, Hiruzen rápidamente se volvió experto. Con solo echar un vistazo al contenido, y la mirada vigilante de Yato a su lado, captó las normas de procedimiento, que encarnan la equidad, la transparencia y el rigor. Cuando concluyó su discurso como juez presidente, Hiruzen ya había resuelto mantener este sistema, reconociendo su potencial para reforzar la confianza pública. A continuación, el demandante, la fuerza de policía Uchiha, presentó la acusación. Los cargos se referían principalmente a la incitación a actos criminales por parte de Shimura Danzo y al intento de asesinato de Uchiha Yato. Aquí, Uchiha Ren omitió deliberadamente las cláusulas que Yato había fabricado para evitar cualquier impresión de incorrección. Para la defensa, Shimura Danzo, Yato incluso había contratado a un abogado, un agente de Road secuestrado al azar. Sin embargo, debido a la brusquedad y confusión de la situación, los argumentos del abogado defensor se omitieron por completo. El clan Uchiha presentó sistemáticamente pruebas de las atrocidades de Danzo. En particular, retuvieron información sobre sus crímenes contra otros clanes shinobi. En primer lugar, tales detalles eran irrelevantes para el caso actual e insuficientes para condenar decisivamente a Danzo. En segundo lugar, el Consejo de los Cuatro de Konoha no era fácil de convencer. Su voluntad de participar en este procedimiento fue simplemente para observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Era imposible dejar todo al descubierto aquí y ahora. Hacerlo significaría enfrentar abiertamente al clan Uchiha contra los altos mandos del Hokage. En tercer lugar, anteriormente Uchiha Yato solo podía afirmar tener evidencia de que Shimura Danzo mató a Uchiha Michiko. Pero ahora, con la captura de Aburame Ryoma, combinada con las técnicas de interrogatorio del clan Uchiha y la ayuda secreta que había reclutado del clan Yamanaka, ahora había pruebas irrefutables de los crímenes de Shimura Danzo. Todo lo que se necesitaba era iniciar este proceso cuando Danzo estaba en su punto más vulnerable, y estaría clavado permanentemente en el pilar de la vergüenza. Todo esto había sido arreglado de antemano con el jefe del clan Aburame, quien había declarado abiertamente su posición y solicitado el testimonio del clan Yamanaka. En este momento, el jefe del clan Aburame, sentado en el estrado de los testigos, estaba contemplando cómo resolver la crisis actual de su clan. A un lado estaba el feroz tigre del clan Uchiha, y al otro estaba el lobo voraz de Shimura Danzo. Un solo paso en falso, y el clan Aburame se enfrentaría a la aniquilación. Mientras tanto, Shimura Danzo, de pie en la sala del tribunal, estaba furiosa y profundamente frustrada. Antes de que comenzara el juicio, el personal de Uchiha le había dicho que su atuendo sería el mejor de la sala, único e inigualable. Pero el atuendo resultó ser el uniforme de un prisionero, con su nombre escrito en negrita y las palabras Bersinder Roem estampadas por delante y por detrás. Al instante, se dio cuenta de que Uchiha Yato se estaba metiendo con él. Ding. Felicitaciones, anfitrión, por hacer que las emociones de Shimura Danzo fluctúen significativamente. Recompensa: 50 monedas de emoción. En las gradas de espectadores, Uchiha Yato mantuvo un rostro inexpresivo con gran esfuerzo. Estaba entrenado profesionalmente, absolutamente no se permitía reír. Gracias a la guía de Yato, el personal de Uchiha también había actuado profesionalmente, habiendo explicado lo que estaba en juego a Shimura Danzo de antemano. Dejaron en claro que este caso no solo estaba siendo observado por Sarutobi Hiruzen. Recientemente, Uchiha Yato incluso había buscado el consejo de Uzumaki Mito, con la esperanza de usar su influencia para garantizar la equidad, la justicia y la transparencia. Esta fue la razón por la que el generalmente arrogante Shimura Danzo permaneció en la sala del tribunal, soportando la humillación sin un solo pensamiento de desafío. Por supuesto, algo de esto era puro farol. Uchiha Yato nunca había hablado con Uzumaki Mito. Simplemente estaba usando su nombre para intimidar a Danzo. Las personas inteligentes tendían a pensar demasiado las cosas. Cuanto menos se decía explícitamente, más creían. Pero el efecto fue sobresaliente. Danzo se sometió obedientemente al juicio. Después de algunas idas y venidas, justo cuando estaban a punto de dictar una sentencia pesada sobre Danzo, alguien habló de repente. Creemos que este veredicto aún no es lo suficientemente justo. Capítulo 12. Nuevo juicio. El orador no era otro que Sarutobi Katsuya.
Había estado escuchando en silencio desde abajo. Las acusaciones contra Shimura Danzo y la evidencia presentada eran todas las cosas que ya sabía. Danzo le había ordenado a Aburame Ryoma que provocara a Uchiha Yato, pero al final, Katsuya y Iga Akuya fueron tratados como nada más que peones desechables. Pero ahora, los cargos estaban siendo minimizados, con afirmaciones de que Ryoma era todavía joven y había actuado de forma independiente. El temperamento de Katsuya estalló, y antes de que pudiera detenerse, gritó su desacuerdo con el veredicto. La multitud, que había pensado que el juicio había terminado, cambió repentinamente de actitud. En las gradas, Uchiha Yato apenas se mantenía unido. Originalmente, solo había planeado exprimir una ronda de recompensas de esto, pero ahora, podía ordenarlo para 2 oleadas más. Sarutobi Hiruzen se quedó sin palabras cuando vio que era su propio sobrino quien se oponía a él. Shimura Danzo se vio aún más afectado. Desde el comienzo del juicio hasta ahora, había sido humillado durante casi 2 horas. Y ahora, debido a las palabras de este joven imprudente, la terrible experiencia podría prolongarse aún más. El estado de ánimo de todos los demás también se vio más o menos afectado. En este momento, Uchiha Yato continuó girando el cuchillo y dijo: «No tengas miedo. Te defenderemos contra cualquier injusticia. Habla. Di todo lo que quieras decir». Din. Felicitaciones, anfitrión, por romper la compostura del F4 de la hoja oculta. Recompensa: 200 monedas de emoción. Felicitaciones, anfitrión, por causar fluctuaciones emocionales en Uchiha Kei y otros. Recompensa: 50 monedas de emoción. Recordando los eventos de los últimos días y cómo Uchiha Ren había expuesto todas las fechorías de Shimura Danzo, Sarutobi Aya también habló. El castigo es demasiado indulgente. Nos eligió a mí y a Yuga Bia como los objetivos de sus planes. ¿Y si hubiera sido otra persona? Recuerda esto. Si hoy me quedo de brazos cruzados y no hago nada, mañana nadie me defenderá. El impacto de estas palabras fue inmenso. Incluso el vacilante Yuga Bia sintió una oleada de pasión. El personal del clan Uchiha presente sintió que esto era tan Uchiha en espíritu. Pero los que se sintieron más profundamente conmovidos fueron probablemente los aldeanos de la hoja oculta. Su destreza en el combate fue la más baja. En el mundo shinobi, el poder hace lo correcto. ¿Por qué Senju Hashirama y Uchiha Madara pudieron poner fin a la era de los reinos combatientes y marcar el comienzo de la era de las aldeas ocultas? ¿Por qué mientras Senju Hashirama viviera y Uchiha Madara permaneciera en la hoja oculta, ninguna otra aldea se atrevía a hacer la guerra? Gradualmente, muchos de los aldeanos que observaban el juicio también comenzaron a sentir que el veredicto inicial era demasiado leve. No había necesidad de que los 2 ancianos expresaran sus opiniones o transmitieran ningún mensaje. En este momento, las emociones de Sarutobi Hiruzen estaban enredadas. Por un lado, el tema de su viejo amigo Shimura Danzo se había convertido en un asunto de preocupación pública. Por otro lado, su propio sobrino había hablado, lo que le dificultaba mostrar favoritismo. Pero el factor más importante fue el impacto emocional de esa línea. Si hoy me quedo de brazos cruzados y no hago nada, entonces mañana nadie me defenderá. Un mal manejo de esto podría incitar fácilmente al resentimiento público. Después de ordenar sus pensamientos, Sarutobi Hiruzen finalmente declaró: se ha demostrado el fracaso de Shimura Danzo para disciplinar a sus subordinados y su falta de control sobre sus acciones. Por lo tanto, Shimura Danzo será juzgado de nuevo. Por la presente se le despoja de su posición como asesor de Hokage y se le condena a 3 meses de prisión en la prisión de la hoja oculta. El clan Shimura compensará a los clanes Uchiha, Aburame, Hyuga y Sarutobi en consecuencia. Habiendo hablado, Sarutobi Hiruzen pareció desinflarse, como si toda la energía lo hubiera abandonado. Con eso, el juicio concluyó. Los aldeanos habían tenido un gran espectáculo y con entusiasmo corrieron la voz sobre el drama judicial del clan Uchiha. Aquellos que habían asistido al juicio en persona también desempeñaron un papel en la amplificación de la insatisfacción pública con el veredicto inicial de Shimura Danzo, lo que llevó al nuevo juicio. Esencialmente, todos los presentes habían ayudado a revolver la olla. Especialmente Sarutobi Aya, se había convertido en la voz de los aldeanos. Sarutobi Aya estaba encantado. Al día siguiente, recibió canastas de frutas y verduras de aldeanos agradecidos. No se podía negar. Una gratitud tan simple y sincera era la cosa más satisfactoria del mundo. Por supuesto, el desafortunado Shimura Danzo buscó a Sarutobi Hiruzen en privado. Pero cuando hizo un berrinche en la oficina del Hokage, nadie le prestó atención. Shimura Danzo dijo: Hiruzen, ¿cómo puedes dejar que tu sobrino actúe de manera tan imprudente? Ciertamente ha hecho un gran espectáculo de sí mismo.
Y mírame, arrojado a la cárcel. Sin mencionar que Uchiha Yato, su sonrisa prácticamente le partía la cara en la corte. Ninguno de ustedes, viejos camaradas, me ayudaría, todos solo me vieron hacer el ridículo. La voz de Shimura Danzo pasó de un rugido enojado a una súplica, finalmente convirtiéndose en una lamentable acusación. Para ser honesto, en este estado, Shimura Danzo parecía bastante lamentable. Sarutobi Hiruzen dijo: está bien, considera esto como una lección aprendida. Dejen de apuntar a Uchiha Yato. Esta no es la primera vez que sufres pérdidas por su culpa. Sé exactamente lo que pasó esta vez. Mataste a su tía y, dados tus conflictos pasados, intentaste atacar primero, ¿no? Como el Hokage de la hoja oculta, Sarutobi Hiruzen era muy consciente de las tendencias de su viejo amigo. Por lo tanto, lo expuso claramente, no solo para hacer que Danzo reconociera sus errores, sino también para demostrar que el Hokage tenía ojos y oídos en todas partes. También era una forma de recordarle a Danzo lo que su posición debería y no debería implicar. Después de ofrecer algo de consuelo, Hiruzen agregó: ¿mantendrás tu posición como líder de Anbu Black Ops? Sigues siendo mi mano derecha. Pero tendrás que soportar algunos inconvenientes menores. Tendrás que seguir los movimientos en la prisión de la hoja, aunque no te quedarás allí mucho tiempo. En unos meses, una vez que hayas hecho algunas contribuciones, limpiaremos tu nombre frente a los aldeanos y se restaurará tu asiento entre los ancianos. Danzo, por supuesto, ya sabía cómo terminaría esto. Su visita no fue solo para intercambiar palabras ociosas con Hiruzen. También fue para establecer una coartada para sí mismo. Mientras tanto, al otro lado de la aldea oculta de la hoja, cerca de los terrenos del clan Uchiha. Uchiha Yato se paró frente a tres figuras vestidas de negro en un tenso enfrentamiento. Basta de actos, dijo Yato. Ustedes son los hombres de Danzo, ¿no? Eres organizado, disciplinado, no perderé el tiempo haciendo preguntas. Terminemos con esto. Tan pronto como terminó de hablar, los tres cargaron contra él. Para evitar dejar rastros, se basaron solo en el ninjutsu básico y las técnicas de liberación familiares. El objetivo de Yato era más simple. Ninguno de ellos saldría vivo de aquí. Sus ojos cambiaron instantáneamente al patrón de 3 tomos cuando dibujó un ninjato y se abalanzó sobre uno de ellos. Los tres reaccionaron rápidamente, coordinando sus movimientos y usando herramientas y etiquetas explosivas para darle a Yato problemas considerables. Pero un clan Uchiha Jonin no fue derrotado tan fácilmente. Liberación de fuego. Garra de flor de salvia fénix carmesí. Esta técnica evolucionó a partir de la técnica de fuego del sabio fénix, uniendo llamas a shuriken giratorios que llovían como flores dispersas, cada una con un calor abrasador. No solo poseía la letalidad abrasadora del fuego, sino que los shuriken conservaban su filo incluso después de que las llamas se apagaran, lo que lo hacía doblemente devastador. Con su alto requisito de habilidad, esta técnica superó al original en poder, sirviendo como una excelente finta. A continuación, Yato desató Fire Release. Wild Fire of the Plains. Una técnica ninja combinada que había aprendido de Sarutobi Hiruzen. De repente, el cielo se llenó de llamas furiosas. El espectáculo abrumador presentó a Yato como un verdadero demonio de fuego. Los tres oponentes habían trabajado juntos durante mucho tiempo y sabían que Uchiha Yato era del clan Uchiha. Por supuesto, también estaban bien versados en el ninjutsu de liberación de tierra y agua. Liberación de agua. Muro de formación de agua. En un instante, las llamas que los rodeaban se extinguieron, dándoles la oportunidad de recuperar el aliento. En este momento, se dieron cuenta de una cosa. Nunca deberían haber confiado en las mentiras de Danzo e intentar emboscar a un Uchiha. Arrepentirte ahora no te dejará escapar. Capítulo 13. La técnica ocular del Mangekyo Sharingan. Cuando las palabras de Uchiha Yato se desvanecieron, desató un ninjutsu de liberación de fuego que nunca antes habían visto. Liberación de fuego. Gran meteoro. Un meteorito masivo descendió del cielo, precipitándose hacia los tres. La superficie del meteoro estaba envuelta en llamas rugientes, y justo cuando estaba a punto de golpearlas, Uchiha Yato gritó: «Dispersa». El meteorito se rompió instantáneamente en una lluvia de piedras ardientes, reavivando las llamas que habían sido extinguidas por la liberación de agua, envolviendo una vez más al trío en un mar de fuego. El líder de los hombres vestidos de negro inmediatamente perdió los nervios y trató de suplicar clemencia. «Señor, estábamos equivocados. Nos engañaron para que viniéramos aquí, nos dijeron que los Uchiha tenían una gran riqueza para saquear. Por favor, perdonen nuestras vidas y revelaremos quién nos contrató. ¿Qué te parece?». Al escuchar esto, Uchiha Yato supo que no podían ser de Roth.
Elogió en silencio a Shimura Ganso en su corazón, esta vez, no fue lo suficientemente tonto como para enviar agentes de Root tras él. Incluso si estos tres murieran aquí, a Ganso no le importaría. Solo eran manos contratadas y ni siquiera tendría que pagarles. Uchiha Yato dijo, olvídalo. Mirándote, la vida no ha sido amable. Ante estas palabras, la esperanza estalló en los corazones de los tres hombres, aunque ninguno notó cómo apretaban con más fuerza las etiquetas explosivas escondidas detrás de sus espaldas. Si Uchiha Yato se acercaba, le darían un recuerdo que no olvidaría. Uchiha Yato continuó. En ese caso, yo, Uchiha Yato, mostraré misericordia solo esta vez. Las comisuras de sus labios se curvaron en sonrisas más suaves. Pensaron que se había ablandado. Pero luego, Uchiha Yato terminó. Déjame liberarte de este mundo doloroso. Con eso, reveló su Mangekyo Sharingan. Por supuesto, Uchiha Yato sabía que estaban mintiendo. Sus acciones, dirigirse directamente al asesinato en lugar de buscar la bóveda del clan Uchiha, demostraron que su objetivo era solo él. No se trataba de los tesoros del clan Uchiha, como afirmaban. Todos los shinobi conocían una regla cuando luchaban contra un Uchiha. Nunca mirarlos a los ojos. Pero bajo tensión y alivio, la gente instintivamente olvida cosas cruciales. Uchiha Yato los había adormecido para que bajaran la guardia con sus palabras. Su caída perfecta fue parte de su diseño. ¿Y la razón por la que llegó tan lejos? Para probar la técnica ocular de su Mangekyo Sharingan. Aunque había conocido su poder al despertar, algunas habilidades aún necesitaban un mayor refinamiento. Quizás con un poco de desarrollo, podría descubrir que su técnica del ojo podría funcionar como el Kamui de Obito, incluso permitiendo trucos de intangibilidad. El ojo izquierdo de Uchiha Yato se llama Rueda del Tiempo, que, como su nombre indica, está relacionado con el tiempo. Puede manipular su propio tiempo y crear puntos de guardado, por ejemplo, reducir su velocidad a la mitad o duplicarla. Ralentizarlo a la mitad proporciona más tiempo de reacción, mientras que duplicarlo es similar a acelerarse. La habilidad de su ojo derecho se llama espacio de tiempo. Puede ajustar el tiempo dentro de un área determinada, con el consumo de potencia ocular determinado por el tamaño del espacio y el multiplicador de tiempo. Uchiha Yato incluso le preguntó específicamente al sistema si primero podía guardar su poder ocular y luego usarlo más tarde para explotar una laguna. Desafortunadamente, tal exploit no es posible. Una vez que se consume la energía ocular, en principio no se puede restaurar. Un vistazo a la tienda del sistema mostró que el Eternal Mangekyo Sharingan requería 300,000 monedas de emoción, esto era por lo que Uchiha Yato ahora necesitaba luchar. El poder ocular consumido podría reponerse ligeramente con monedas de emoción, aproximadamente 5 monedas por uso. Uchiha Yato también le preguntó al sistema por qué podía reponer el poder ocular. El sistema respondió que no se deberían hacer algunas preguntas. Ahora que tenía 3 sujetos de prueba, Uchiha Yato podía experimentar a fondo con los efectos de sus habilidades. Ya había probado la habilidad de su ojo izquierdo. Cualquier cosa que entrara en su espacio personal podía ralentizarse o acelerarse. Por ejemplo, si Aburame Ryoma hubiera usado sus insectos contra él, es posible que no le hubieran causado daño. Pero habría expuesto su Mangekyo Sharingan, razón por la cual Uchiha Yato no le tenía miedo a Aburame Ryoma en absoluto. Esta vez, el enfoque principal fue probar su otra técnica ocular. El espacio de tiempo. Podía alterar el tiempo dentro de un área determinada, pero las implicaciones eran enormes, ya que el espacio y el tiempo estaban interconectados. Primero, Uchiha Yato realizó un experimento cubriendo a uno de los hombres vestidos de negro con heridas. Luego, manipuló el tiempo dentro de ese espacio. Después de un breve cambio, las heridas dejaron de sangrar, pero no sanaron. Después de varios intentos sin cambios significativos, Uchiha Yato pasó a la siguiente prueba. Durante los ajustes, descubrió que podía hacer que la sangre fluyera más rápido, empujando al sujeto al borde del shock. Y justo antes de la muerte, podía retrasar ligeramente el momento de la muerte, aunque no podía evitarlo por completo. Por lo tanto, el primer sujeto de prueba pagó rápidamente el precio final, lo que le permitió a Uchiha Yato comprender las capacidades de su técnica ocular. Pronto, fue el turno del segundo sujeto de prueba. Uchiha Yato lo hizo atacar directamente, alterando su propia velocidad. En otras palabras, la técnica funcionó incluso en seres vivos conscientes. Durante esto, Uchiha Yato disipó deliberadamente el genjutsu, pero el sujeto no se dio cuenta de los cambios en él y su entorno. La ocultación fue extremadamente efectiva. Sin puntos de referencia, aquellos dentro del espacio afectado apenas notarían ninguna diferencia. Al final, cuando la resistencia del sujeto se desvaneció, Uchiha Yato extendió su vida a la fuerza por 30 segundos antes de que la muerte finalmente se lo llevara.
Felicitaciones, el segundo sujeto de prueba había cumplido su propósito. Antes de comenzar con el tercer tema de prueba, Uchiha Yato intentó alterar el paisaje circundante. Se las arregló para mejorar ligeramente el terreno previamente quemado dentro de un área pequeña, pero este pequeño cambio consumió de 3 a 5 veces más poder ocular que cuando se usa en una persona. Esta comprensión hizo que Yato abandonara cualquier pensamiento de acelerar el crecimiento de los cultivos u otras aplicaciones orientadas al bienestar. En cuanto al tema final, Yato probó sus habilidades mejoradas de Genjutsu antes de terminar misericordiosamente con el sufrimiento del hombre y enviarlo fuera de este mundo. Con esto, las capacidades del Mangekyou Sharingan de Uchiha Yato se hicieron gradualmente más claras a través de sus experimentos. Yato murmuró para sí mismo. Esta vez, realmente tengo que agradecer a nuestro camarada Shimura Danzo por proporcionar estos sujetos de prueba. Como agradecimiento, definitivamente encontraré la oportunidad de visitarlo nuevamente, para esquilar otra ronda de lana. Para cuando sintió que alguien se acercaba, Uchiha Yato había abandonado la escena hacía mucho tiempo. En cuanto a la muerte de estos 3 ninjas, ese era un dolor de cabeza que le dejaría a Sarutobi Hiruzen. Cuando el Anbu informó de la muerte de los 3 ninjas a Hiruzen, el tercer Hokage no tuvo más remedio que salir de su cómodo retiro y regresar al edificio de oficinas para manejar el asunto. Después de todo, esto se refería a la seguridad de la hoja oculta, algo que el Hokage no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Sin querer, Hiruzen estaba limpiando una vez más el desorden de Danzo. Capítulo 14. Reformas internas dentro de los Uchiha. A medida que pasaba el otoño y llegaba la primavera, Shimura Danzo se mantuvo inusualmente bien durante algún tiempo. Tanto el Hokage como los Uchiha disfrutaron de un período relativamente pacífico. Danzo, sin embargo, no lo estaba teniendo fácil. Primero, su llamada reputación hizo que las operaciones de espionaje en otras naciones fueran extremadamente difíciles. Para expandir su organización Root, tuvo que pedir prestado personal de los principales clanes ninja. Pero debido a incidentes que involucraron a Hiruzen, Hyuga y Uchiha, a Root le resultó difícil reclutar a Jonin de alto nivel. Incluso cuando caminaba por las calles de la hoja oculta, podía escuchar a las madres usar su nombre como una herramienta disciplinaria para sus hijos. Por ejemplo, un intercambio madre-hijo fue así. Mamá, no quiero comer. Si no comes, Shimura Danzo vendrá y te llevará. Otra variación fue igual de efectiva. Deja de llorar, o Shimura Danzo vendrá por ti. El niño se quedaría en silencio inmediatamente al escuchar esto. Verdaderamente, Shimura Danzo había hecho una gran contribución a la educación. Hablando de educación, Uchiha Yato había notado recientemente varios problemas dentro del clan Uchiha. En primer lugar, estaba relacionado con la educación. El clan Uchiha veneraba la fuerza, lo que fomentaba una naturaleza ferozmente competitiva entre sus miembros. Esto fue especialmente cierto para la generación más joven, las verdaderas plántulas del clan. Por supuesto, existían excepciones, como Obito, que solo tenía 3 años, la misma edad que Kakashi, y Shisui, que solo tenía 2. Estos niños Uchiha eran conocidos por su arrogancia en la Academia Ninja. Este comportamiento fue problemático. El clan Uchiha se había levantado a través de la destreza marcial, pero también podía caer debido a ello. Durante el período de los reinos combatientes, su excepcional capacidad de combate los había convertido a ellos y a los Senju en los 2 grandes clanes. En la era de las aldeas ocultas, esta formidable fuerza podía defenderse de enemigos externos, o volverse hacia adentro contra los disidentes. Pero con el clan Senju completamente integrado en la hoja oculta, se perdió el equilibrio entre los 2 grandes clanes. Esto mostró perfectamente la naturaleza arrogante del clan Uchiha, lo que finalmente condujo a su inevitable erradicación por parte de la hoja oculta. En la historia original, nadie hizo ningún esfuerzo. De hecho, se hicieron esfuerzos, desde Uchiha Kagami hasta Uchiha Shisui, ambos fueron figuras ejemplares. Ingenuamente creían que ciertos cambios podrían ganarles la comprensión de los altos mandos y la aceptación de los aldeanos. La facción moderada entre los ancianos Uchiha era relativamente más receptiva. Sin embargo, la facción radical era otra historia completamente diferente. En lugar de persistir en ese camino, ¿por qué no probar un enfoque diferente? Las ideologías obstinadas de la generación anterior podrían ser desafiadas por las nuevas perspectivas de la generación más joven. Por supuesto, esto conduciría inevitablemente a algunos enfrentamientos y disgustos, pero eso era inevitable. Por lo tanto, esa misma noche, Uchiha Yato una vez más hizo una visita nocturna a la casa de Uchiha Kei. ¿Por qué decir una vez más? Anteriormente, cada vez que Uchiha Yato tenía asuntos urgentes, irrumpía en la casa de Uchiha Kei sin importar la hora u ocasión.
Si no fuera por el hecho de que Uchiha Yato no tuvo aventuras escandalosas y, a lo largo de los años, aparte de su comportamiento excéntrico, no hubo otros incidentes escandalosos o rumores de que estuviera involucrado con mujeres, su reputación podría haber sufrido. Uchiha Kei llegó al salón para hablar con Uchiha Yato. Pero en este momento, su rostro estaba tan oscuro como una olla. Nuevamente, fue solo por la naturaleza peculiar de Uchiha Yato que no sentía que llevaba un sombrero verde metafórico. El problema surgió de cómo Uchiha Yato los había saludado al entrar. Desde afuera de la ventana, Uchiha Yato había susurrado: «Cuñada, abre la puerta». Su volumen era lo suficientemente alto como para que los propietarios lo escucharan, pero no tan alto como para alertar a los transeúntes. Sin embargo, la casa actualmente albergaba a Uchiha Kei y su esposa, y Uchiha Yato se había dirigido primero a la esposa. Esto inmediatamente hizo que Uchiha Kei se sintiera profundamente incómodo, como si su casa hubiera sido violada. La esposa de Uchiha Kei notó la incomodidad de su esposo. Así que dijo: «La ventana no está cerrada. Solo entra». La esposa de Uchiha Kei asumió eso diciendo: «Ustedes dos hablan. Arete». Podía salir con gracia y preservar la dignidad de su esposo. Pero tan pronto como Uchiha Yato entró, soltó: «Cuñada, el jefe del clan no está en casa hoy, ¿verdad? Vine a discutir algo contigo». Bueno, eso se intensificó rápidamente. Al escuchar estas palabras, la cara de Uchiha Kei se puso verde. Estaba sentado allí, vivo y bien. ¿Qué estaba insinuando Uchiha Yato? La incomodidad instantáneamente los dejó a los tres sin palabras. En este punto, Uchiha Yato explicó apresuradamente: «¿No es el sistema educativo de nuestro clan administrado por su esposa? Por supuesto que vine a hablar con ella. Estaba pensando, ¿podríamos reformar la educación de nuestro clan?». Al ver que la conversación se había vuelto seria, la esposa de Uchiha Kei intervino: «Cualquiera que sea el tema que quieras discutir hoy, habla primero con Kei. Incluso si se trata de educación, requiere la aprobación de los mayores. Iré a prepararte para ustedes dos. Tú hablas primero». Con eso, dejó solos a Uchiha Yato y Uchiha Kei. En el momento en que su esposa se fue, Uchiha Kei inmediatamente se puso furioso. «Mocoso. Venir a mi casa en la oscuridad de la noche. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?». Uchiha Yato también sintió que esto era algo excesivo, ya que el comportamiento era un poco grosero después de todo. Con la cabeza baja, explicó lastimosamente: «¿No he sido siempre así? Principalmente, los problemas del clan Uchiha son demasiado graves en este momento. Solo quiero que el clan se desarrolle adecuadamente». Al final, Uchiha Kei bromeó con autocrítica: «Está bien, siempre y cuando no salgas de mi armario». Uchiha Yato no pudo resistirse a agregar sarcásticamente: «Entonces saldré de debajo de tu cama». Finalmente, después de un regaño verbal de Uchiha Kei, se pusieron manos a la obra. Uchiha Kei dijo: «¿Viniste aquí hoy porque quieres reformar el sistema educativo de Uchiha?». Uchiha Yato respondió: «Sí. Siento que nuestros hijos hoy en día son demasiado calientes». Uchiha Kei no entendió de inmediato la elección de palabras de Yato. Yato continuó: «La mayoría de los estudiantes o civiles de la Academia Ninja solo tienen una palabra para el Uchiha. Arrogante». Su tono se hizo más pesado mientras hablaba, y la expresión de Kei se oscureció. Yato dejó que Kei se calmara antes de continuar: «¿Crees que estoy exagerando? ¿Sientes que estas personas no entienden a los clanes nobles en absoluto, o que sus palabras no son más que tonterías insolentes?». Kei asintió. Como líder del clan Uchiha, valoraba el honor más que su propia vida y nunca toleraría que nadie calumniara a los Uchiha. Pero fue precisamente esta naturaleza inflexible lo que hizo que la fuerza de policía militar del clan fuera tan propensa a atraer el odio. Después de pensarlo un poco, Kei preguntó: «Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la educación?». Yato tomó un sorbo de té. «La generación anterior e incluso la nuestra están demasiado arraigadas en nuestras formas de cambiar. Pero los jóvenes como Uchiha Shizuya y Obito aún pueden ser influenciados. Salvar a los Uchiha comienza con los niños, ese es mi plan». Después de escuchar, Kei reflexionó por un momento antes de finalmente decir: «Lo discutiremos con los ancianos mañana. Algunas cosas deben corregirse». Kei esencialmente había aceptado la propuesta de Yato, pero el verdadero desafío radicaba en convencer a los obstinados veteranos. Eso dependería de la lengua plateada de Yato. Capítulo 15. Choque de viejos y nuevos ideales. Al día siguiente, dentro del santuario Naka, el Jonin, los ancianos y el jefe del clan de los Uchiha se habían reunido para una reunión. Uchiha Kei habló directamente. Ayer, Uchiha Yato propuso reformar las políticas educativas del clan Uchiha.
Hoy, traigo este asunto a la mesa para escuchar los pensamientos de todos. Los Uchiha podrían dividirse esencialmente en tres facciones. La facción moderada, la facción militante y la facción neutral que no se puso del lado de ninguna. Entre los 4 ancianos, el primer y el cuarto ancianos pertenecían a la facción moderada. El segundo anciano era parte de la facción militante, mientras que el tercer anciano era neutral. El propio Uchiha Kei era moderado, inclinándose más hacia el lado de la hoja oculta. Esta fue también la razón por la que Uchiha Fugaku se convirtió más tarde en un moderado. La misma familia, la misma postura. Uchiha Yato era una facción neutral bastante especial. No tenía grandes esperanzas ni en la hoja oculta ni en la situación actual del clan Uchiha. En la historia original, a lo largo de varias grandes guerras ninja, apenas había potencias de nivel Kage Jonin notables de la hoja oculta que murieran en la batalla. Sin embargo, bastantes figuras de nivel Kage fueron apuñaladas por la espalda. El famoso colmillo blanco de la hoja y el Sannin podrían considerarse víctimas. Fueron precisamente estos factores internos los que inquietaron a otras aldeas cuando vieron que el número de la hoja oculta disminuía. Si quieres debilitar la aldea oculta de la hoja, sería más efectivo despertar las ambiciones de personas como Shimura Danzo y dejar que la aldea se desgarre desde adentro. Eso infligiría muchas más bajas que lanzar una guerra mundial shinobi. Por lo tanto, el valor central de Uchiha Yato era proteger al clan Uchiha y unirlos como uno solo. Incluso si la guerra se desatara afuera, nunca dejaría que los niños del clan Uchiha sufrieran. Después de que Uchiha Kei propusiera reformas a las políticas educativas de los Uchiha y repitiera las palabras que Uchiha Yato había pronunciado anteriormente en su casa. El gran anciano y el cuarto anciano, representantes de la facción moderada, cayeron en una profunda reflexión, mientras que el tercer anciano neutral permaneció en silencio con los ojos bajos. El segundo anciano fue el primero en hablar entre los ancianos. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Estás sugiriendo que abandonemos la gloria de los Uchiha? ¿Qué saben esos plebeyos? Sin nuestro clan Uchiha, es posible que la aldea oculta de la hoja nunca se hubiera fundado en primer lugar. Retórica típica de Uchiha. Ahogarse para siempre en glorias pasadas sin autorreflexión. Este era el mayor defecto del clan Uchiha. Uchiha Yato fue directo al grano. Segundo anciano, ¿crees que nuestro clan Uchiha tiene alguna posibilidad de producir el cuarto Hokage? En el momento en que se planteó este tema, todos los Uchiha en la habitación aguzaron el oído. Desde la era del primer Hokage, el clan Uchiha había perdido repetidamente su oportunidad en la posición de Hokage. El segundo Hokage, siendo el hermano menor del primero e innegablemente capaz, merecía el título sin lugar a dudas. En cuanto al tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, muchos todavía tenían reservas sobre él. Fue solo a través de la transferencia gradual de poder de Uzumaki Mito que Hiruzen finalmente solidificó su posición como Hokage. Dado el temperamento de los Uchiha, creían firmemente que el cuarto Hokage debía provenir de su clan. Como cofundadores de la hoja oculta junto con los Senju, tenían todo el derecho de hacer tal afirmación. Al plantear esta pregunta, Uchiha Yato claramente estaba preparando su contraargumento. No podemos convertirnos en Hokage, declaró Yato. El liderazgo de la aldea nunca permitiría que un Uchiha ocupara ese puesto. Sus palabras inmediatamente provocaron un arrebato emocional de un tal Uchiha Jonin. ¿Por qué un Uchiha no puede ser Hokage? Ayudamos a crear la hoja oculta junto con el Senju. Somos los principales contribuyentes. ¿Por qué no deberíamos tener ese derecho? Este sentimiento fue repetido por muchos otros Uchiha en la sala, ya que tocaba el orgullo de su clan. Después de que la conmoción se calmó, Uchiha Yato continuó con calma. Permítanme preguntarles a todos, ¿qué calificaciones tenemos para convertirnos en Hokage? En el mundo shinobi, el poder hace lo correcto. Solo los fuertes tienen voz. ¿Somos lo suficientemente fuertes? Esto silenció la habitación. Al clan Uchiha no le faltaban Jonin, muchos de los presentes tenían ese rango, pero todos entendían la implicación de Yato. Carecían de una potencia de nivel Kage. Yato continuó. Sarutobi Hiruzen de edad primera, la oscuridad del mundo shinobi Shimura Danzo, el Sannin, el colmillo blanco de la hoja, si planeas tomar el poder por la fuerza, todos los demás clanes se convertirían en nuestros enemigos. ¿A cuántos podríamos derrotar de manera realista? Y en un conflicto prolongado, ¿podrían los recursos de nuestro clan igualar a los de toda la aldea oculta de la hoja? A medida que Uchiha Yato sacaba a relucir un tema importante tras otro, muchos de los Uchiha Jonin se quedaron en silencio gradualmente. El primero en hablar fue el segundo anciano. Como figura principal de la facción de guerra, ahora se enfrentaba a una grave crisis en la ideología de combate.
necesitaba decir algo que dejara a Uchiha Yato sin palabras, no solo por su propio orgullo, sino también para estabilizar la determinación de la facción de guerra Uchiha. Del mismo modo, había otro observador presente, Uchiha Madara. En el pasado, en realidad había tenido algunos pensamientos sobre la posición de Hokage. Sin embargo, después de enterarse del plan del Ojo de la Luna y decidir perseguir sus propios ideales, abandonó la aldea, perdiendo así cualquier oportunidad de obtener el título. Ahora, al escuchar a su descendiente analizar la situación actual del clan Uchiha, se sintió como compensar ese arrepentimiento pasado. El segundo anciano dijo: entonces, según usted, si seguimos sus reformas, ¿el clan Uchiha producirá un Hokage? Uchiha Yato respondió: vamos a ceñirnos a los hechos. Por lo menos, hacer cambios no nos dejará peor de lo que estamos ahora. Y como dejé claro desde el principio, debemos comenzar con los niños. El segundo anciano permaneció en silencio, y el otro Uchiha esperó a que Uchiha Yato continuara. Yato continuó: primero, la nueva generación de Uchiha debe deshacerse de sus tendencias arrogantes. En este momento, hay algunos jóvenes Uchiha prometedores que pueden ser nutridos adecuadamente. Los ancianos deben abstenerse de hacer esas declaraciones escandalosas. Nadie intervino esta vez, porque no eran solo los ancianos. La mayoría de estos Jonin tenían sus propios hijos, y muchos se habían entregado a un poco de autoengrandecimiento. Yato continuó: anteriormente encuesté a 6 niños, y 5 de ellos menospreciaron los 3 ninjutsu básicos de la academia, descartándolos por ser demasiado simples. Por supuesto, es posible que ya los hayan dominado, en cuyo caso no tiene sentido perder el tiempo. Pero si los niños desdeñan los 3 ninjutsu básicos de la academia, entonces déjenlos aprender nuevas técnicas del clan a través de su propio trabajo. Recuerda mi condición. Deben ganarse las nuevas técnicas a través del trabajo. Las técnicas enseñadas por sus padres no cuentan, y cualquier técnica obtenida del clan no se puede compartir en privado con extraños. En este punto, Uchiha Kei intervino. Aprender ninjutsu requiere un lugar. ¿Por qué no designar permanentemente la segunda sala de entrenamiento para los niños Uchiha? De esa manera, no tendrán que escabullirse a otro lugar para practicar. Yato asintió. Todos los que estamos aquí, incluidos los ancianos y el jefe del clan, deberíamos hacer un esfuerzo para enseñar a los niños las técnicas que han aprendido en ese salón, a menos que estemos en misiones o fuera de la aldea. Por supuesto, cada ninja que participe debe recibir una tarifa de supervisión, no solo por enseñar, sino también por proteger a los niños Uchiha. ¿Puede el clan financiar esta tarifa de supervisión? Mientras decía esto, la mirada de Yato se posó en Uchiha Kei. Uchiha Kei no habló, simplemente asintió levemente para indicar su acuerdo. Gastar solo una pequeña cantidad de dinero podría asegurar la educación de los niños, proporcionar una supervisión adecuada y garantizar que Jonin recibiera una compensación justa. ¿Por qué no lo harían? Al mismo tiempo, un Jonin intervino. ¿No discutimos previamente cambiar la percepción que los ninjas civiles tienen de nosotros? Si no les permitimos participar, ¿no hará eso que se resientan más con nosotros? Uchiha Yato respondió: tengo otros planes con respecto a eso. Capítulo 16. Jardín de Infantes Uchiha. Antes de responder, Uchiha Yato planteó una contrapregunta a todos. Si les enseñamos ninjutsu, ¿qué pasa con el sistema de recompensas de Eden Leaf? Esto les recordó a todos que vivían en Eden Leaf Village. Si tomaban medidas que se superponían con las responsabilidades de la aldea, fácilmente podría conducir a malentendidos sobre las intenciones del clan Uchiha. Uchiha Kei preguntó: ¿entonces vamos a ignorar a los ninjas civiles? En este punto, el gran anciano propuso una solución. No podemos enseñarles ninjutsu, pero podemos discutir ideas y experiencias sobre ninjutsu entre nosotros. Uchiha Yato estaba muy contento de que alguien se hubiera unido a la conversación. Tener más miembros Uchiha participando haría que la discusión fuera más completa. Si todo fuera decidido únicamente por él, los forasteros podrían sospechar que Uchiha Yato intentaba tomar el poder. Tal comportamiento sería perjudicial en cualquier organización. Afortunadamente, el clan Uchiha estaba actualmente muy unido internamente, sin tales luchas de poder. Uchiha Yato continuó con el punto del gran anciano. Nuestro clan Uchiha es famoso por nuestro Fire Release Ninjutsu, pero eso no significa que tengamos que enseñárselo. Podemos intercambiar ideas o realizaciones sobre el uso de técnicas de liberación de fuego. Esta perspectiva iluminó a los Jonin de abajo. Podrían mejorarse a sí mismos y al mismo tiempo fomentar mejores relaciones con los demás.
Varios ninjas más plantearon preguntas después. Luego, incluso el segundo anciano y otros de la facción militante se unieron, proporcionando respuestas gradualmente. Ahora, cuando se planteaba una pregunta, no eran solo los ancianos, Yato o el líder del clan quienes respondían. Jonin también podía levantar la mano y hablar con entusiasmo. Esta era la atmósfera que Uchiha Yato quería ver. El resumen final recayó naturalmente en el líder del clan Uchiha Kei. Uchiha Kei declaró: entonces, cambiaremos el nombre de la sala de entrenamiento no. 2 a Jardín de Infantes Uchiha. Además, cada Jonin que sirva como instructor recibirá 3,000 ryo al final. El ninjutsu requerido solo será intercambiable después de que los niños completen ciertas tareas. ¿Hay algún problema con esto, todos? Después de que terminó de hablar, por primera vez, todos los miembros de Uchiha estuvieron de acuerdo por unanimidad. Independientemente de la facción, todos eran Uchiha, y su objetivo común era la prosperidad de su clan. Este enfoque de nutrir a la próxima generación para fortalecer la unidad del clan Uchiha se volvió aún más sobresaliente con la participación de todos en refinarlo. Finalmente, Uchiha Yato planteó una última pregunta. Ahora, me gustaría preguntarles a todos ustedes. ¿Cómo planean convencer a estos niños para que participen voluntariamente en el jardín de infantes Uchiha? El gran anciano y Uchiha Kei entendieron de inmediato lo que quería decir Uchiha Yato. No tenían intención de hablar, porque conocían muy bien los interminables trucos bajo la manga de Uchiha Yato. Después de todo, él había sido una vez el rey indiscutible de los hijos de la hoja oculta. Todo lo que necesitaba era su postura colectiva, y luego podría comenzar abiertamente su reorganización de estos niños. Al darse cuenta de esto, el gran anciano y Uchiha Kei se compadecieron simultáneamente de los jóvenes retoños Uchiha, que estaban a punto de soportar una tormenta brutal. El segundo anciano más irascible fue directo al grano. Sabemos que estás lleno de esquemas, solo escúpelo ya. Uchiha Yato mostró su sonrisa inofensiva. El método se queda conmigo, dijo. Lo que necesito ahora es tu autorización. Soy consciente de que los niños de cada Jonin aquí cumplen con los requisitos de capacitación para el jardín de infantes Uchiha. No me gustaría que les avisaras. Así que esto no es una discusión. Es una notificación y una solicitud de permiso. Al escuchar esto, el gran anciano y Uchiha Kei permanecieron inexpresivos. Típico de ese pequeño alborotador, pensaron. Uchiha Kei estableció las reglas. Sin lesiones ni discapacidades. No uses esas ilusiones que has desarrollado en ellos. No hay humillación pública en ningún entorno. Después de escanear el regalo de Jonin, agregó una condición final. Tienes mi autorización, pero si surgen problemas más adelante, volveremos a revisar esto. Por ahora, eso es todo. Con su mandato asegurado, Uchiha Yato mostró los dientes con una sonrisa y salió del santuario Nanga. Una vez que se fue, Uchiha Kei y los otros Jonin se dedicaron a asuntos críticos, incluidos planes detallados para evitar que Yato atormentara a los niños Uchiha. Su conclusión fue simple. Alguien debe supervisar cada vez que Uchiha Yato estaba de servicio. Y así, esta desafortunada tarea recayó en nuestro querido Uchiha Ren. Uchiha Ren estaba emocionado. Primero, había asumido la culpa de convocar a Yato por orden del líder del clan. Luego, pasó 6 días durmiendo con 2 hombres adultos mientras se encargaba de las tareas de la fuerza de policía militar. Ahora, esta tarea a largo plazo. Estaba exhausto, pero bajo la presión preocupada de los ancianos y el líder del clan, aceptó a regañadientes. Esa noche, en la casa del gran anciano, Uchiha Yato estaba jugando con Uchiha Shisui. Al verlos, el gran anciano sintió calidez en su corazón. Estos 2 niños habían crecido bajo su cuidado, y esos momentos de paz eran realmente preciosos. Shisui, preguntó Yato, ¿quieres ir a la escuela y hacer más amigos? Reflexionando sobre la pregunta, Shisui respondió, ¿es divertido? El gran anciano trabaja duro todos los días. Quiero quedarme con él. Shisui era un lienzo en blanco ahora, los colores de su vida serían pintados por Uchiha Yato. En la línea de tiempo original, a los 17 años, Dance le robó los ojos a Shisui. Agobiado por el arrepentimiento, la desilusión con el círculo íntimo del Hokage y una última esperanza para su clan, había saltado al río Nanga. Pero aquí, esa tragedia nunca se desarrollaría. La diversión no es para que yo decida, dijo Yato. Deberías verlo por ti mismo. El anciano generalmente no está en casa durante el día. Cuando eres un poco mayor, también puedes moverte más. El anciano, al escuchar su conversación, intervino. Shisui, Yato tiene razón. Algunas cosas pueden parecernos buenas, pero es posible que no necesariamente sean buenas para ti. Así que no debes seguir ciegamente nuestros arreglos.
Tienes que pensar por ti mismo. En este punto, Shisui entró con éxito en modo de contemplación. Ya sea ahora o en la historia original, Shisui siempre fue un niño que sobresalía en el pensamiento profundo. Fue precisamente su contemplación y su ansiedad por el futuro del clan Uchiha lo que despertó su Mangekyo Sharingan, la misma chispa que finalmente lo llevó a su trágico destino. Esto no quiere decir que ese pensamiento sea intrínsecamente malo, solo que, en esas circunstancias, condujo a resultados desafortunados. Ver a Uchiha Yato guiando deliberadamente a Shisui hacia el pensamiento independiente en lugar de la confianza ciega impresionó enormemente al anciano. Esto era de vital importancia a los ojos del anciano, dada la importancia del límite de la línea de sangre del clan Uchiha y cómo se podía robar Gekko y Genkai basado en órganos. El anciano entendió muy bien que una herramienta sin sentido era una existencia lamentable. Por lo tanto, ambos hombres buscaron guiar los pensamientos de Uchiha Shisui, con la esperanza de que forjara su propio camino. Esto marcó el comienzo de que Shisui tomara sus propias decisiones. Después de una breve reflexión, Shisui respondió lentamente. Tienes razón. Me gustaría ver cómo son otros Uchiha también. Yato luego lo corrigió. No solo Uchiha. Vivimos en Eden Leaf Village. Aquí, no solo hay Uchiha, sino muchos otros. Así que debes escuchar y observar ampliamente. Solo a través de una comprensión integral puedes disfrutar realmente de la vida en Eden Leaf. Después de la guía filosófica final del anciano, decidieron que Shisui primero asistiría al jardín de infantes Uchiha. Mientras tanto, Uchiha Yato estaba planeando meticulosamente una tormenta con respecto a los niños Uchiha. Capítulo 17. Escuela intensiva y estudio nocturno. Al día siguiente, el clan Uchiha publicó un aviso. Todas las familias con niños de 3 años o más pueden inscribirlos en el jardín de infantes Uchiha por 5,000 ryo por trimestre. Ubicado en el campo de entrenamiento 2, el jardín de infantes tendrá 2-3 Jonin rotando como cuidadores diariamente. Los participantes pueden ganar puntos completando tareas, canjeables por ninjutsu. La inscripción comienza en una semana en la residencia del jefe del clan. El anuncio del jardín de infantes provocó fervor entre los civiles Uchiha. La mayoría carecía de actitudes ninja y había sido asignada al comercio u otros oficios para apoyar al clan. En esta era de Shinobi, convertirse en ninja seguía siendo el mayor honor. Este programa ofrecía lo que les faltaba. No dinero, sino entrenamiento ninja y educación adecuada. El hecho de que el clan brindara oportunidades de educación temprana, permitiendo que sus hijos ingresaran potencialmente a la academia ninja a los 5-6 años, fue visto como una tremenda fortuna por los civiles Uchiha. Uchiha Yama, uno de esos aldeanos Uchiha. Su identidad era algo especial. Estaba relacionado lejanamente con el segundo anciano, pero debido a la falta de talento ninja, nunca recibió el entrenamiento adecuado. Sin embargo, administró el negocio de importación y exportación de granos del clan Uchiha. Excluyendo a algunos ninjas excepcionalmente hábiles en términos de riqueza, su fortuna personal se ubicó entre los 3 primeros del clan. Precisamente porque no tenía talento ninja, su hijo, Uchiha Kai, tampoco recibió mucha atención al nacer. Al ver este anuncio, fue uno de los primeros, o quizás el primero, en correr a la residencia del líder del clan para registrarse. Años de experiencia empresarial también le habían enseñado un par de cosas sobre la etiqueta social, por lo que expresó al líder del clan su voluntad de cubrir los gastos de renovación del lugar. Esta decisión no fue solo suya, también fue del segundo anciano. Sirvió para aliviar las tensiones entre la facción de guerra y el líder del clan, así como para reparar la relación entre el segundo anciano y Uchiha Yama. Tales casos no eran infrecuentes dentro del clan Uchiha. Las familias con Jonin transmitieron rápidamente la noticia a todos sus hogares. Todos entendieron que el jardín de infantes Uchiha era un proyecto crucial para nutrir a la próxima generación, algo en lo que el clan ahora ponía gran énfasis. Para los niños Uchiha que ya asistían a la Academia Ninja, se proporcionaron sesiones de tutoría nocturnas y servicios de guardería. Así es, Uchiha Yato había introducido los conceptos de sesiones nocturnas de autoaprendizaje y clases de tutoría de su mundo original al clan Uchiha. Para los padres Uchiha que exigían que sus hijos se esforzaran por alcanzar la excelencia, esto era una delicia absoluta. Parejas discutiendo hoy y sin poder entrenar. Deja a los niños en la guardería. ¿Demasiado ocupado con el trabajo mañana para recogerlos? Directamente al jardín de infantes Uchiha van. Una instalación tan masiva naturalmente requería administración. De hecho, Uchiha Yato era el director de este jardín de infantes Uchiha. Durante este tiempo, Uchiha Yato también se conectó con aldeanos como Uchiha Yama. Su objetivo era simple.
Necesitaba que estos aldeanos, que tenían cierta autoridad, usaran su influencia para asignar ciertas tareas. Al igual que el centro de la misión en la oficina del Hokage, excepto que estas tareas en su mayoría tenían una naturaleza lúdica. No era necesario pagar salarios. El propósito era simplemente permitir que los niños experimentaran la vida y el trabajo, con la esperanza de ampliar sus horizontes. Por supuesto, los maestros especializados, Jonin, supervisarían durante estas actividades para garantizar la seguridad de los niños Uchiha. Nada sale del todo bien, siempre hay algunos contratiempos. Y el primer contratiempo que encontró Uchiha Yato fue un estudiante de la academia de segundo año, Uchiha Obito. A esto, Uchiha Yato estaba particularmente complacido. No solo pudo establecer su autoridad, sino que también pudo conocer a un personaje canónico, lo que significa que pudo cosechar una buena suma de puntos emocionales. Realmente matar dos pájaros de un tiro, absolutamente satisfactorio. En cuanto al problema de Uchiha Obito, no fue exactamente menor, pero tampoco fue mayor. El principal problema era que este tipo llegaba crónicamente tarde. Siempre llegaba tarde por las razones más extrañas, lo que se alineaba perfectamente con el hábito del canon Uchiha Obito de ayudar a las ancianas a cruzar la calle. Además, debido a que tenía que asistir al jardín de infantes Uchiha por las tardes o por las noches, no podía pasar tiempo con la chica que le gustaba, Rin Nohara. Esto dejó a Uchiha Obito con una impresión extremadamente pobre de Uchiha Yato. Sin embargo, esto le trajo a Uchiha Yato una cantidad considerable de moneda emocional, aumentando con éxito su saldo en 2000, sin contar las cantidades más pequeñas. Ahora, la moneda emocional de Uchiha Yato ha llegado a 3000 nuevamente, mientras que el Eternal Mangekyo Sharingan requiere 300,000, lo que significa que ya está al 1% del camino. Solo en este corto mes, las ganancias ya han superado 10 veces lo que Shimura Danzo y Sarutobi Hiruzen contribuyeron durante su última aparición en la corte de la hoja. En cuanto a la situación de Uchiha Obito, dado su conocimiento de la historia original, Uchiha Yato inmediatamente señaló la debilidad de Obito. Rin Nohara no recurrió a ningún castigo físico ni provocación verbal ni insultos. En cambio, Uchiha Yato interceptó deliberadamente a Obito y Rin justo cuando salían de la escuela. Uchiha Yato dijo: «¡Qué coincidencia, Obito!». Obito no estaba exactamente emocionado de verlo. La apariencia de Uchiha Yato significaba que no podía escapar de su destino de tutoría, lo que no lo hacía feliz. Solo asintió levemente para reconocerlo. Luego, Uchiha Yato cambió abruptamente la conversación y le preguntó a Rin: «¿Es este el amigo de Obito?». «Encantado de conocerte. Mi nombre es Uchiha Yato». Rin respondió cortésmente con su propia presentación y saludo. Uchiha Yato, siendo naturalmente sociable, intercambió bromas con Rin antes de llevarse a Obito. En el camino, Uchiha Yato le dijo a Obito: «Niño, ¿te gusta esa chica, no?». Tomado por sorpresa, la cara de Obito se puso roja y su cuello se puso rígido mientras tartamudeaba desesperadamente negaciones. En ese momento, el rostro sonrojado del niño dijo más de lo que las palabras podrían decir. Pero la siguiente oración de Uchiha Yato hizo que Obito sintiera verdadera malicia. «Entonces te ayudaré a decírselo». En el instante en que terminó de hablar, se dio la vuelta y sacó un megáfono especialmente hecho, listo para gritar. En ese momento, Obito se movió más rápido que nunca en su vida para detener a Uchiha Yato y destruir ese endeble megáfono de papel. Uchiha Yato continuó: «Si no llegas a tiempo a tu sesión de tutoría de 2 horas a las 6 p.m. la próxima vez, le presentaré a Rin a Kakashi». En realidad, ahora que lo pienso, esos dos harían una buena pareja. Había que admitirlo. Uchiha Yato sabía exactamente cómo torcer el cuchillo. Al arrojar a Rin y Kakashi directamente a la cara de Obito, instantáneamente despojó a Obito de toda influencia. Al ver que sus palabras tenían el efecto deseado, Uchiha Yato supo que era hora de darle a Obito una salida y una pequeña recompensa. Así que agregó: «Si te portas bien, podría hacer una excepción y dejar que Rin también se una al jardín de infantes Uchiha». ¿Cómo suena eso? Inmediatamente, Obito fue sacado de las profundidades de la desesperación. Para los ninjas civiles como Rin, la mayor lucha fue el acceso a los recursos de aprendizaje. El propio Obito no tenía forma de asegurar un buen entrenamiento de ninjutsu, por lo que la oferta de Uchiha Yato, ahora una promesa directa, era increíblemente tentadora. Obito exclamó: «¿En serio? Eso es increíble. Definitivamente lo haré, cree en mí, director». Entonces, Uchiha Yato aumentó la presión. «Y luego puedes invitarla a dar un paseo juntos por los terrenos del clan Uchiha. ¿No crees que esta escena es absolutamente maravillosa?».
Al escuchar estas palabras, Uchiha Obito ya estaba completamente desconcertado, y pronto Uchiha Yato lo llevó al jardín de infantes Uchiha para recibir asesoramiento. Por supuesto, Uchiha Yato tuvo que darle a Obito un pequeño castigo por su comportamiento anterior. Le dio una muestra del cuidado especial del banco de preguntas 3 años Jonin, 5 años Chunin de antemano. Por lo tanto, se completó el tratamiento inicial para los problemas menores de Obito. Capítulo 18. El experto en corrección de emociones. En el jardín de infantes Uchiha, no había clases de viernes a domingo. Obito se acostumbró gradualmente a la vida en el jardín de infantes Uchiha. En este punto, Uchiha Yato le presentó pensativamente un paquete de cuidado de niños. Las palabras exactas de Yato fueron: ya que eres libre de todos modos, también podrías ayudar a cuidar a los niños en el área preescolar. Te ayudará a pasar el tiempo y también ganarás puntos. En este punto, Obito básicamente ya había decidido aceptar la sugerencia de Yato. Yato continuó: una vez que hayas ahorrado 10,000 puntos, invitaré a Rin Nohara a visitar el jardín de infantes Uchiha. Bueno, eso selló el trato. Obito se convirtió inmediatamente en el mejor trabajador de cuidado infantil. Los niños, que aún no habían asistido a la academia ninja, estaban llenos de curiosidad y anticipación sobre la vida en la academia. Obito respondió amablemente a todas sus preguntas. En este momento, Uchiha Kai preguntó: hermano mayor Obito, ¿tenías buenos amigos en la academia ninja? Obito, naturalmente, respondió: por supuesto. Había una chica llamada Rin Nohara. Era una chica muy gentil. Mientras hablaba, una sonrisa apareció naturalmente en el rostro de Obito, irradiando felicidad. Al ver su conversación, Yato se unió rápidamente. Yato dijo: a nuestro Obito realmente le gustaba esta chica. Kai, recuerda, cuando busques un hombre en el futuro, encuentra a alguien como nuestro Obito aquí, un hombre capaz de tal devoción. Con la participación de Yato y el tema elegido, la conversación rápidamente dio un giro. Al escuchar estas palabras, Obito se sonrojó furiosamente de vergüenza. Entonces Yato cambió repentinamente de tema. Pero nunca debes aceptar a un simp. Kai no entendió que era un simp y preguntó directamente. Yato explicó: ¿qué es un simp? Esto es muy importante. Alguien que ama profundamente no es necesariamente un simplón. Pero hay personas que no se detendrán hasta que se topen con una pared y no pueden aceptar un no por respuesta. A esas personas se les llama simps. Al ver que ni Kai ni Obito entendían completamente, Yato intentó un enfoque diferente. Kai, imagina que hay alguien que no te gusta, ¿qué harías? Kai respondió: ignóralos, no juegues con ellos. Diles que no me gustan. Yato asintió con aprobación. Exactamente. Si no te gusta alguien, deberías decirlo. Pero, ¿qué pasa si esta persona te ama demasiado y se niega a irse, siempre rondando contigo todos los días? Entonces, ¿qué? Kai respondió: si no me gustan, no me gustan. ¿Por qué seguirían molestándome? Obito intervino: ese tipo de persona es realmente molesta y bastante repugnante también. Yato los corrigió: no deberíamos llamarlos repugnantes, es más bien que están obsesionados con su amor por ti. Tienes derecho a perseguir a alguien, pero no debes interferir con su vida normal. Un simp estaría de acuerdo con cualquier demanda sin ningún resultado final. Esas personas han perdido completamente su dignidad. Uchiha Kai dijo: ¿realmente existen esas personas? Obito también puso una expresión pensativa, como si estuviera reflexionando sobre algo. Uchiha Yato no se molestó en discutir, revelando directamente su Sharingan para mirar a los ojos a Obito. Luego sacó el proyector de la marca Uchiha Yato, capaz de mostrar las ilusiones experimentadas por aquellos atrapados en Genjutsu. Después de completar sus preparativos, Uchiha Yato le dijo a Uchiha Kai: veamos si tu Obito Nii se convertirá en un simp. Uchiha Kai respondió: Yato Nii, eso es realmente grosero de tu parte. Ni siquiera estuvo de acuerdo todavía, ¿cómo pudiste empezar así? Uchiha Yato no ofreció ninguna explicación. En realidad, había dos razones por las que Uchiha Yato había descrito los eventos anteriores con tanto detalle. Primero, quería enseñarle al clan Uchiha que no deberían ser demasiado arrogantes. Esto se aplicaba a todos los aspectos, incluidos los asuntos de amor y emoción. Y en este sentido, hubo un ejemplo negativo perfecto: Uchiha Obito. También quería ver si el aún joven Obito podía ejercer algo de autocontrol, para que Madara no lo manipulara tan fácilmente más tarde. El segundo propósito, por supuesto, era cultivar monedas emocionales. Esta ola de moneda emocional probablemente no sería pequeña, apostaría a que Obito estaba locamente enamorado de Rin.
Pronto, el proyector mostró el primer escenario que Uchiha Yato había diseñado para Obito. Escenario 1. Ceremonia de boda. La visión de Uchiha Obito se nubló cuando vio a Noara Rin con un kimono Shiromuku blanco despertándolo. La mujer que está ahora frente a él era mucho más madura que su yo actual, pero aún así gentil y encantadora, golpeando instantáneamente el corazón de Obito. Obito también se había convertido en un adulto, lo que lo hacía preguntarse. Noara Rin dijo en voz baja. ¿Por qué te desmayaste de repente? Hoy es un día importante para mí, no lo olvides. Al ver a Rin así, el corazón de Uchiha Obito se aceleró incontrolablemente. Automáticamente se imaginó a sí mismo como el esposo de Rin, haciéndolo sentir eufórico. Luego, las siguientes palabras de Rin lo hundieron en un abismo helado. Eres mi Nakudo hoy. Contaré contigo para manejar las cosas más tarde. En las bodas japonesas, el Nakudo es equivalente a una dama de honor que ayuda a la novia. En este momento, Obito sintió que su corazón se hundía. Asistir a la boda de la chica que más amaba, pero no ser el novio. Cuando trató de hacer algo, descubrió que había perdido el control de su cuerpo. Solo pudo ayudar impotente a Rin con los arreglos, hasta que gradualmente la escena cambió nuevamente. Esta vez, cuando reapareció, vio a un hombre vestido con una kama negro Monsuki Aori. Al acercarse, reconoció este rostro familiar. Las mejillas sonrojadas del niño contaron toda la historia. Verdadera calidez, de hecho, el novio que Uchiha Yato había arreglado no era otro que Kakashi Atake. Esto se superpuso perfectamente con la amenaza anterior de Uchiha Yato de hacer que Obito asistiera a clases correctamente, encendiendo instantáneamente sus emociones. Ding. Felicitaciones, anfitrión, por elevar la temperatura emocional de Uchiha Obito. Obtuviste 200 monedas de emoción. Uchiha Yato estaba emocionado. Un simple estímulo le había valido instantáneamente 200 monedas de emoción, equivalente a todo lo que había obtenido del grupo del tercer Hokage antes. Pero Obito permaneció como una marioneta en cuerdas, incapaz de realizar ninguna acción excepto colocar obedientemente la mano de Rin en la de Kakashi. La razón por la que Uchiha Yato hizo esto todavía estaba influenciada por la historia original. No importa cuánto ames a Rin, Uchiha Obito nunca puede ser redimido por dos cosas. Masacrar a su propio clan y matar al cuarto Hokage que lo había tratado bien. Porque todo tu clan, las personas que te criaron, deberían convertirse en meras herramientas para tu plan de venganza. Porque tu maestro debería convertirse en víctima de tu espada para tu venganza, dejando que su hijo recién nacido sea manipulado por otros. Así que aquí, Uchiha Yato no está tratando de ver si Obito tiene el potencial de ser un simp. Está buscando venganza por su yo pasado, completamente incapaz de comprender el acto idiota de Obito de aniquilar a su propio clan. Y el otro perpetrador de la masacre, Uchiha Itachi. No te preocupes, Itachi aún no ha nacido. Una vez que lo esté, nos tomaremos nuestro tiempo con él. Justo después de que Uchiha Obito le entregó la mano de Rin a Kakashi, la ilusión terminó. Pero a juzgar por el estado actual de Obito, parecía que aún no había salido del todo. Uchiha Ai, mirando desde afuera, comentó. ¿Es esto lo que quisiste decir con comportamiento simple, Yato Nii? Así que Obito es un simp, ¿eh? La niña parecía genuinamente molesta, incluso dejando caer el honorífico Nii. Uchiha Yato explicó rápidamente. No, yo era el que controlaba su cuerpo en este momento. Primero, quería mostrarte cómo se ve un simp, esto es todo. Manténgase alejado de personas como esta. En segundo lugar, quería que experimentara lo doloroso que es ser un simp. Después de esto, Ai, asegúrate de agradecer a Obito Nii por su sacrificio desinteresado, ¿de acuerdo? No esperó la respuesta de la chica, ni ninguna réplica, antes de lanzar el segundo escenario. Capítulo 19. Subiendo la temperatura. Escenario 2. Abuso doméstico. La escena cambió nuevamente ante los ojos de Uchiha Obito, y se encontró dentro de su propia casa. Frente a él estaba una mujer demacrada, con la ropa hecha jirones y sucia. Aunque su apariencia había cambiado un poco, Obito la reconoció al instante. Rin sollozó, nunca pensé que Kakashi resultaría así después del matrimonio. Él abusa de mí, ni siquiera me alimenta. Se desplomó sobre la mesa, llorando incontrolablemente. La vista desgarró el corazón de Obito. Esta era la chica que amaba, pero ella había tenido un destino tan trágico. Por supuesto, todo este escenario fue diseñado por Uchiha Yato. Cuando Obito se acercó para consolarla, se dio cuenta de que esta vez podía moverse libremente, a diferencia de antes, cuando había sido una mera marioneta con cuerdas. Así que comenzó a consolar a la lamentable Rin que tenía ante él. Sus acciones se mantuvieron respetuosas, sus palabras libres de provocación.
Es cierto que Obito no era tan malo en este sentido. Al ver cómo se desarrollaba la escena, Uchiha Yato sonrió misteriosamente. Aquellos que lo conocían lo entendieron. Estaba a punto de provocar problemas. Rin suplicó. «Obito, ¿puedes ayudarme?» Sin dudarlo, Obito asintió. Rin continuó, con voz temblorosa, «Mata a Kakashi por mí, no puedo soportarlo más». La solicitud era completamente absurda. Naturalmente, todo esto era parte del diseño de Yato. El carácter de Rin siempre había sido amable y comprensivo, pero ahora, Yato destrozó esa imagen. Al hacer una demanda tan irrazonable, quería ver qué elección haría Obito. Debería ayudar sin pensar a Rin Noara a escapar de su situación actual o adoptar un enfoque diferente. Al escuchar la solicitud de Rin, el cerebro de Obito se congeló. Kakashi podría ser particularmente arrogante, pero aún así se llevaba bien con ellos. Pero ahora Rin necesitaba protección urgentemente, dejando a Obito inseguro de qué hacer. Y este era precisamente el objetivo de Uchiha Yato. En la historia original, Obito sin duda elegiría ayudar a Rin. Pero el Obito actual era solo un niño. Su brújula moral y sus valores aún no estaban completamente formados, lo que dejaba espacio para el ajuste. Después de un momento de contemplación, Obito habló. «Rin, Kakashi, te ayudaré. Vamos a buscarlo juntos». Al escuchar esto, Uchiha Yato se sintió algo decepcionado. Pero luego Obito continuó. «Le dejaré las cosas claras. No dejaré que ninguno de los dos derrame sangre. Rin, sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. No actúes así, no es propio de ti». Rin Noara estaba atónita por estas palabras, o más bien, la que la controlaba, Uchiha Yato, estaba atónita. La respuesta de Obito fue inesperada, pero no del todo fuera de lugar. Aún así, no fue el peor resultado, lo que dejó a Yato algo aliviado. Poco después, la suave voz de Rin permaneció en el oído de Obito. Y luego vino la escena final. Escena 3. Kakashi mata a Rin Noara. Esta vez, no hubo narración ni acumulación, solo las imágenes más brutales arrojadas directamente ante los ojos de Obito. Sin ilusiones desordenadas, solo la escena que se desarrolla exactamente como lo hizo en la historia original. Sin embargo, una vez más, Obito hizo un cambio. Sus emociones surgieron incontrolablemente, alcanzando su punto máximo. Sus ojos se pusieron rojos como la sangre, y un solo tomoe giró rápidamente dentro de ellos. Así es, Uchiha Obito había despertado su Sharingan al presenciar la espantosa muerte de Rin. Ante esto, la sonrisa de Uchiha Yato se amplió aún más. «Din. Felicitaciones, anfitrión. Has hecho que Uchiha Obito pierda el control de sus emociones. Recompensa. 1,000 monedas de emoción». Ganar instantáneamente 1,000 monedas de emoción hizo que Yato sonriera de oreja a oreja. Mientras tanto, Uchiha Ai, que también había estado mirando, encontró la escena algo repulsiva. Los eventos que siguieron fueron muy parecidos a los de la historia original. Obito acuñó el cuerpo de Rin y pronunció esa línea icónica. «Quiero crear un mundo donde Rin existe». Después de un último mareo, el genjutsu de Yato llegó a su fin. Cuando Obito se despertó, estaba momentáneamente perdido, pero una cosa lo hizo increíblemente feliz. Rin Noara no había cambiado, no se había casado con nadie y, lo más importante, no había muerto. Uchiha Yato luego dijo. «Felicitaciones. Has demostrado que no eres solo un simp, sino un chico profundamente devoto. Ai, deberías tomar a Obito como ejemplo o al elegir niños en el futuro». Uchiha Ai también se vio arrastrada por las emociones de Obito. No se podía evitar. El clan Uchiha era un clan de amor. Su profundidad emocional fue extraordinaria, por lo que la reacción de Ai fue perfectamente natural. Al observar las reacciones de los dos niños, especialmente el estado actual de Ai, Yato tenía razones para sospechar que si Ai fuera un poco mayor, este choque emocional también podría haber despertado su Sharingan. Cambiando su tono, Yato se volvió hacia Obito y dijo. «Felicitaciones, Obito. Has despertado tu Sharingan». En este momento, Obito finalmente empujó la experiencia ilusoria al fondo de su mente y se dio cuenta de que ahora podía activar su Sharingan. El niño estaba encantado, después de todo, sin importar que, Obito era un hijo del clan Uchiha, y despertar el Sharingan era un rito de iniciación para todos los Uchiha. Entonces, Obito miró a Uchiha Yato con una expresión extremadamente complicada. «Gracias». «¿Cómo?». «Gracias a Uchiha Yato por hacerle soportar un dolor tan inmenso». Pero si realmente lo culpaba, era solo porque Yato lo había provocado que despertó su Sharingan en primer lugar. Yato notó la incomodidad de Obito y habló. «No hay necesidad de agradecerme. Es justo lo que hace tu hermano mayor. Si realmente quieres mostrar gratitud, solo ayúdame a vigilar a estos pequeños alborotadores en el futuro».
Mientras hablaba con Obito, casualmente guardó el proyector. Desafortunadamente, Obito todavía lo vislumbró e inmediatamente se enfureció, exigiendo que Yato eliminara la grabación. Anteriormente, cuando Yato les había estado enseñando a tener cuidado con el genjutsu, había mostrado específicamente imágenes de Aburamer Yoma bailando bajo su influencia. Esa visión era tan vergonzosa que una mirada era suficiente para marcar el alma. La mayoría de los Uchiha Jonin, que se especializaban en genjutsu, querían aprender la técnica que Yato había desarrollado. Chicken Mood Beautiful. Pero tener que dominar ese baile absurdo primero era simplemente demasiado para ellos. Esta fue la razón por la que muchos orgullosos Uchiha finalmente abandonaron la técnica. Era demasiado dolorosa, demasiado tortuosa. Al recordar lo que había sucedido en la ilusión y las cosas que había hecho, Obito no pudo evitar sentirse profundamente avergonzado. Inmediatamente persiguió a Yato, exigiéndole que borrara la grabación. Con su Sharingan activado, persiguió a Yato sin descanso, tratando de recuperar las imágenes. Al ver esto, Yato salió corriendo rápidamente. Al mismo tiempo, siguió burlándose de Obito con bromas juguetonas, lo que lo provocó para que lo persiguiera aún más fuerte. Un cambio se agitó en el corazón de Obito. Si alguna vez tengo la oportunidad, juro que crearé un mundo sin Uchiha Yato. Poco sabía Obito. Acababa de predecir su propio futuro. 20 años después, esa misma bala lo golpearía una vez más. En este mismo momento, Madara, que había estado mirando en secreto a través de su televisor de la marca Uitetsu, no pudo evitar elogiar a Yato. En términos de estrategia, las habilidades de Yato fueron sobresalientes. En términos de fuerza, su Mangekyou Sharingan combinado con su extraña variedad de ninjutsu lo hizo formidable. Y en términos de personalidad, se destacó en todo el mundo shinobi, especialmente entre los ninjas de arena. Madara conocía bien su propio cuerpo. Necesitaba un apoderado para capturar a las bestias con cola en su lugar. Ya había preparado un peón, pero necesitaba otro para vigilar. En este momento, tenía 3 candidatos en mente. Uchiha Yato, Uchiha Obito y Uchiha Shisui. Yato era fuerte en todos los aspectos, pero su naturaleza impredecible y su considerable poder lo hacían difícil de controlar. Si se daba cuenta de que Madara estaba detrás del plan, su inteligencia podría ser contraproducente. A través del proyector, Madara había observado el viaje emocional de Obito y concluyó que este chico era el Uchiha perfecto. Si las condiciones lo permitieran, el fácilmente manipulable Obito sería su elección. En cuanto a Shisui, a juzgar por su actitud actual, era un genio con un fuerte sentido de autojuicio y disciplina. Pero el problema radica aquí. Una vez que se dan cuenta de que han sido engañados, todos los esfuerzos anteriores podrían desperdiciarse e incluso podrían volverse contra nosotros. Al ver a Madara preocupado, un Zetsu blanco a su lado habló. Señor Madara, ¿estás reflexionando aquí porque no puedes hacer caca? Las palabras instantáneamente destrozaron la atmósfera solemne. Black Zetsu cubrió la boca de Uitetsu e inmediatamente le dijo a Madara. Señor Madara, por favor ignore a este idiota. Al ver que el anciano se calmaba, Black Zetsu continuó. Señor Madara, tengo una idea, me pregunto si es factible. Capítulo 20. Deliberaciones de ambos lados. Tierra de hierro, cementerio de la montaña. Al escuchar las palabras de Black Zetsu, Madara mostró cierto interés y preguntó. ¿Sabes lo que me preocupa? Black Zetsu respondió. Como tu encarnación, entiendo tus pensamientos perfectamente. Tu mente está en caos en este momento, Lord Madara. Déjame ayudarte a resolverlo. Después de escuchar, Uchiha Madara reflexionó por un momento antes de asentir levemente con la cabeza. Black Zetsu luego dijo. Uchiha Yato, según nuestras observaciones, este individuo es particularmente impredecible pero extremadamente capaz. Ha despertado el Mangekyou Sharingan, domina las técnicas ninja combinadas y posee vastas reservas de chakra. Uitetsu intervino. Suena como una versión más joven de Lord Madara, similar tanto en fuerza como en temperamento. Esta vez, el comentario de Uitetsu no irritó al anciano. Madara sacudió y asintió con la cabeza alternativamente, sumido en sus pensamientos. Black Zetsu continuó. Es poderoso, pero su personalidad es errática. Sin embargo, realmente quiere proteger a todo el clan Uchiha, muy parecido a ti en tu juventud, Lord Madara. Su objetivo actual se alinea con el tuyo en ese entonces, excepto que aún no ha visto la tableta de piedra del clan. Esta revelación le recordó instantáneamente a Madara. Dado que Yato no era el líder del clan, no habría accedido a la tableta. Tal vez si Yato viera el contenido de la tableta, entendería la perspectiva de Madara. Madara preguntó. ¿Hay alguna forma de dejarlo ver la tableta o convertirlo en líder del clan? Black Zetsu respondió. Convertirse en líder de clan es casi imposible.
Ni siquiera lo ha considerado a pesar de tener el Mangekyo Sharingan. Podríamos hacerle saber sutilmente de la existencia de la tablilla y observar su elección después. Así concluyó la evaluación de Uchiha Yato. En general, Madara lo tenía en alta estima. Luego vino la evaluación de Uchiha Obito. Black Setsu informó. Uchiha Obito, a través de la observación y las proyecciones de Yato, está enamorado de una chica llamada Rin Nohara. Estimulado por Yato, despertó con éxito su Sharingan, aunque es algo tonto. Madara resumió. Encaja perfectamente con los rasgos típicos de Uchiha. Apasionado y, por lo tanto, más fácil de controlar. Finalmente, Black Setsu habló sobre Uchiha Shisui, actualmente adoptado por Uchiha Yato. Exhibe una extracción de chakra excepcionalmente rápida y recibe entrenamiento de Yato. A juzgar por su educación, su actitud de aprendizaje, habilidades y razonamiento son de primer nivel. Madara comentó. Su juventud es una ventaja, más fácil de adoctrinar. Después de revisar minuciosamente a los tres individuos nuevamente, Madara finalizó la estrategia. Esperar y observar los desarrollos. Su identidad actual no era adecuada para moverse demasiado por el mundo ninja, por lo que se centró en desarrollar estas tres piezas de ajedrez potenciales tanto como fuera posible. Aldea oculta de la hoja. Edificio Hokage. En este mismo momento, Sarutobi Hiruzen todavía estaba revisando incansablemente documentos oficiales. Hace algún tiempo, presionado por los aldeanos y las opiniones de su propio clan, no tuvo más remedio que destituir temporalmente a Danzo de su puesto como ejemplo. Para mantener el acto a fondo, naturalmente se hizo cargo de algunos de los documentos de Root para su procesamiento. Ahora, había varios asuntos urgentes que requerían su atención inmediata. Primero, Uchiha Yato no había causado ningún problema recientemente, pero había establecido el jardín de infantes Uchiha dentro del clan Uchiha. En términos de función y efecto, se parecía a una versión junior y una versión nocturna de la Academia Ninja. Mientras tanto, la información negativa sobre los Uchiha que Shimura Danzo había difundido a través de Root había comenzado a cambiar durante este período de rectificación. El cambio más notable fue en la fuerza policial. Desde el establecimiento de la Corte de la Hoja, todos los casos complicados y espinosos que involucran disputas de poder o antecedentes influyentes ahora se manejan de manera justa en los tribunales. Esto había cambiado gradualmente la reputación de los Uchiha hacia la justicia y el rigor. El plan de Shimura Danzo y Sarutobi Hiruzen para reprimir al clan Uchiha esencialmente había fallado a mitad de camino. En otro frente, el ninja de arena había enviado un grupo de estudio con la esperanza de aprender ninjutsu y técnicas médicas en la hoja oculta. Actualmente, el primer grupo de estudio se acercaba a las fronteras de la hoja oculta. Sarutobi Hiruzen estaba considerando cómo monitorear a estos visitantes y demostrar la fuerza de la hoja oculta. Afortunadamente, el poder de combate de la hoja oculta siguió siendo formidable. La clave fue planificar cuidadosamente las zonas de actividad de los ninjas de arena, manteniéndolos no demasiado cerca del centro de la aldea ni haciéndolos sentir menospreciados. Después de una larga contemplación en su escritorio, Hiruzen finalmente le habló a la figura a su lado. Sakumo, ¿qué piensas sobre la situación actual de Uchiha? Ataque Sakumo emergió de las sombras y respondió respetuosamente. Señor Hokage, creo que los Uchiha actualmente son beneficiosos para la aldea. Su facción radical se ha calmado gradualmente sin cometer ningún acto extremo. Tanto los ninjas como los civiles se han despojado de su comportamiento arrogante anterior. Desde mi perspectiva, el clan Uchiha actualmente ejemplifica el comportamiento modelo para un clan importante en la hoja oculta. Sarutobi Hiruzen no se sorprendió por la respuesta de Sakumo. Como tercer Hokage, fue inevitablemente influenciado por los puntos de vista del segundo Hokage. Aunque no fue tan lejos como Danzo al etiquetarlos constantemente como el malvado Uchiha, todavía se sentía algo incómodo, manteniendo la postura de su maestro hacia el clan. Después de algunos comentarios vagos, ambos hombres pasaron del tema. Entonces Hiruzen planteó otra pregunta. Sakumo, los ninjas de arena vienen a nuestra aldea para estudiar. ¿Qué piensas sobre su misión de aprendizaje? Cuando se le preguntó sobre los factores externos, Ataque Sakumo hizo una pausa para considerar. El estudio debe ser su propósito principal, pero es probable que tengan objetivos secundarios. Como recopilar información sobre Uchiha Yato, y a mí mismo. La especulación de Sakumo era bastante precisa. Estas eran de hecho las agendas ocultas del ninja de arena. El reconocimiento de Ataque Sakumo era predecible. Habiendo matado al hijo y la nuera de Chiyo, como se conoce en la historia original, Sakumo se había ganado su enemistad eterna. Sondear su información podría muy bien preceder a un intento de asesinato.
Además, en el campo de batalla de Sand Ninja, Ataque Sakumo solo había matado a numerosos Sand Ninja, lo que le valió el título de colmillo blanco de la hoja. En cuanto a Uchiha Yato, sus hazañas en el campo de batalla hablaron por sí solas. Este tipo jugó sin ayuda con todo un grupo de Sand Ninja, convirtiendo la guerra en un juego. Incluso usó su genjutsu pervertido en el ninja de arena, probablemente dejando a muchos de ellos mentalmente rotos. Uchiha Yato también fue llamado Nairgai, lo que muestra cuán insoportable había sido ese tormento para el ninja de arena. Sarutobi Hiruzen asintió. Él mismo ya había considerado estas dos posibilidades. Lo que Yato realmente necesitaba era a alguien que lo guiara, lo ayudara a identificar brechas y prevenir descuidos. En ese momento, Shimura Danzo llegó de repente de visita. Ataque Sakumo, comprendiendo la situación, se excusó con tacto. Después de todo, cada vez que Danzo venía a ver al Hokage, seguramente habría algo de tensión. Danzo entró e inmediatamente dijo: Hiruzen, el clan Uchiha es completamente despreciable. Al establecer el jardín de infantes Uchiha, Uchiha Yato esencialmente está creando una aldea dentro de la aldea. De inmediato, Danzo les estaba poniendo etiquetas, enmarcando al clan Uchiha con una gran transgresión. Sarutobi Hiruzen respondió: solo dime qué quieres que haga. Danzo continuó: ¿no están enseñando ninjutsu? Entonces deja que otros clanes importantes envíen a sus hijos a aprender también. Enseñar a uno es lo mismo que enseñar a muchos. De esta manera, podemos consolidar los recursos de enseñanza y proteger mejor la hoja oculta. Hiruzen simplemente asintió sin decir mucho. Luego, le preguntó a Danzo: convocaré al líder del clan Uchiha mañana para discutir esto. Pero en este momento, quiero saber, ¿estás al tanto de la visita del ninja de arena para entrenar? Los asuntos externos y la recopilación de inteligencia eran principalmente responsabilidades de Danzo. Sin dudarlo, Danzo respondió: no es más que una sonda. El tercer Kazekage es aclamado como el Kazekage más fuerte. Probablemente quieran probar las aguas, ver si tienen una oportunidad en una pelea. De hecho, el lanzamiento magnético del tercer Kazekage fue un problemático límite de línea de sangre. Habiendo perdido la última guerra, los ninjas de arena naturalmente querían recuperar algo de orgullo, pero primero, necesitaban información. Hiruzen dijo: te asignaré un escuadrón de Anbu para recibirlos. Tira de los operativos de Root para mantenerlos bajo vigilancia. Ni demasiado laxo, ni demasiado apretado. Haré que Koharu Utatane te ayude a hospedarlos. Si no hay nada más, puedes irte. Habiendo asegurado la autoridad real, Danzo no presionó más. Mencionó el tema de Uchiha por última vez antes de partir. Solo, Hiruzen murmuró para sí mismo: veremos cómo reacciona el clan Uchiha mañana.